Nos pusieron una música agradable. Hola, boa tarde. Como andades por aí? Fondo sur? Bueno, aínda que sexa espallados, é unha alegría vervos, aínda que tamén sexa a media cara. Vale. Por fin estamos aquí de novo. Hoxe tócame presentar a outro entusiasta da lectura. Bueno, outro, así como que indica calquera outro, non. Alguén especial. Vende a súa formación, empeza en México, Filosofía e Ciencias Sociais, continúa en Madrid e remata na Universidade Pompeu Fabra, onde agora mesmo traballa e onde se fixo doutora en comunicación. Xornalista, nun inicio, reporteiro, tamén editor nunha revista chamada Mais, creo, e narrador. Non é só un investigador universitario, senón tamén autor de algún libro de contos, como, por exemplo, Quen se acuerda del polvo en casa de Hemingway, que me chamou moito a atención o título. A última novela, que é de 2019, sí, El rastro de los cuerpos, onde fala da violencia e da impunidade coa que se exerce esa violencia demasiadas veces. E tamén co-guionista de algún documental, como, por exemplo, Retratos de unha búsqueda, que fala tamén do seu compromiso social. A súa historia profesional nesta última fase ten que ver cos booktubers e con un proxecto de formación no que se acabou involucrando persoalmente, entón, para meterse en materia, fíxose booktuber, e aí se quedou. O sea, que ia estudar as etnografías digitais e, ao final, fixo a súa autoetnografía. Como outras persoas que xa pasaron polas nosas actividades de formación, como Escolari, ou como Freddy González, ou como María José Massanet, preocupalle a construción das identidades xuvenís e tamén o aproveitamento da competencia transmedia que ten o noso alumnado. Así que vai vos falar. Centrouse a súa investigación nas prácticas de booktubers en lingua castelá, pero tamén estaba me comentando aí un momento que onte foi un día de traballo intenso porque lle tocaba avaliar os traballos do máster de escrita creativa que leva na Universidade Pompeu Fabra. Damoslle moitas grazas a él e a vos, por suposto, por facer o esforzo de estar aquí pese a cansos que todos estamos. Muchísimas gracias, José Miguel. Muchas gracias a ti por la presentación y en general gracias por la invitación y por la posibilidad de estar aquí, de haber venido y de hablar un poco de mi investigación sobre booktubers en un entorno más allá de las pantallas, porque llevamos todos mucho tiempo hablando frente a pantallas. En noviembre pasado defendí mi tesis doctoral que es sobre este tema y la defendí en mi casa con pantalla porque no había condiciones para que se hiciese una defensa en la universidad. De modo que, en general, para mí la posibilidad de encontrarme con todos ustedes y de poder dialogar es como lo que más ilusión me hace, ¿no? Y sobre todo escuchando todas las experiencias previas. Tengo muchas ganas de eso. Entonces trataré de no enrollarme mucho para que podamos hablar. Me interesa mucho escuchar y ver cómo podemos construir como mediaciones entre este mundo en el que han vivido o que han creado algunos jóvenes en red
y bueno, el trabajo que hacen ustedes desde las instituciones, ¿no? Entonces, básicamente, seguramente ya todo el mundo sabe quiénes son los booktubers o más o menos de qué va el asunto. Me dio mucho gusto escuchar hace rato que ya también incluso la práctica de filmar videos está entrando ya en los clubes y en las aulas y en todas estas cosas. Me parece fundamental y bueno, básicamente a mí me interesó este mundo un poco por envidia, debo confesarlo. Yo vivía en México y acababa de publicar mi primera novela en una editorial grande, buena, editorial Tusquets, y me costó mucho trabajo llegar como a los lectores y conseguir vender unos cuantos libros y que hubiera atención como mediática sobre mi libro, que había pasado muchos años escribiendo, y tenía un poco de celos cuando descubrí que estos chavales súper jóvenes tenían unas comunidades muy vibrantes alrededor de ellos, de sus canales, y yo decía, ¿qué está pasando aquí? ¿No? O sea, había en ese momento chicas de Monterrey que tenían 400,000 suscriptores en YouTube, hablando de libros, ¿no? Y decía yo, ¿en qué momento me perdí de esto? ¿Qué está pasando? Yo no entendía muy bien. Y también las primeras cosas que vi, los primeros videos que vi, no me gustaron. La verdad, no me parecían que pertenecían como a otro planeta, a otra generación, que tenían otros referentes. Pero al mismo tiempo no me convencía como la mirada un tanto snob que percibía yo como en los círculos literarios, como de mirar a estos chavales como si fueran poca cosa. Y entonces me entró la curiosidad y elegí esto como tema para hacer mi tesis doctoral. Y después otra decisión fue que no quería yo quedarme con una mirada externa, sino quería participar activamente, ¿no? Y leyendo algunas cosas metodológicas de los estudios de comunicación y las culturas digitales y culturas de jóvenes, veía que esta perspectiva etnográfica, participando directamente, me llamaba la atención y me parecía también divertida. Entonces abrí mi propio canal que se llama Observatorio de Booktube y empecé a publicar algunos videos y empecé a registrar en un diario de campo todo lo que me iba sucediendo. Y con el tiempo fui entendiendo algunas cosas, me fui sintiendo menos extraño y después me gustó y a pesar de que ya terminé la tesis, ahí sigo publicando videos de vez en cuando sobre los libros que me gustan. En paralelo al trabajo que hacía online, hice también trabajo de observación participante en distintos eventos. Este es un evento de youtubers en Madrid y en concreto esta es una mesa que hubo sobre booktubers ahí. Y la primera vez cuando llegué ahí era como ver a todos estos chicos que ahí están como en el escenario, todos juntos en un solo lugar. Fue como una sensación muy agradable. Otras cosas que he hecho fue, en algunos casos, ir a sus sitios de grabación y observar cómo grababan, cómo producían. Normalmente son espacios mucho más caseros que este. Este es un booktuber de Ciudad Juárez que me gusta mucho, porque además él inventó un arco narrativo para su canal. Es decir, este es un personaje, él se caracteriza como si fuera una especie de pandillero juvenil que está detenido en una cárcel y le cuenta a su novia Fanny, de hecho el canal se llama Guáchate Fanny, que en el argot como de la frontera norte de México es como mira, como guacha, como watch out. Guáchate Fanny, y él le cuenta a su novia los libros que está leyendo mientras está en la cárcel, para prometerle que se va a reformar y que va a ser una persona letrada y bueno, y hay todo un arco narrativo ahí. Guáchate Fanny. Una de las cosas que a mí me interesa es plantear que este es un caso particular de prácticas lectoras mucho más amplias que van más allá de YouTube, que son estas prácticas lectoras en red, ¿no? Tenemos, por ejemplo, gente que toma fotografías de sus libros, que los sube a Instagram,
que hace comentarios, hace microreseñas, y ahora cuando Instagram incluyó los videos hace stories y hace otras cosas. Hace rato alguien hablaba de la importancia del diseño, y para mí esto es una dimensión muy importante y que para los jóvenes es súper importante, toda la dimensión material del objeto. Todos los pronósticos apocalípticos de la revolución digital supuestamente hablaban de que lo digital desplazaría lo material, lo físico, y nos vamos dando cuenta que no, que en realidad hay como hibridaciones particulares, ¿no? Está toda la gente que escribe blogs y que escribe Wattpad, seguramente tendrán en sus círculos gente que escribe fanfiction y que está en todo ese mundo. Son otras prácticas interesantísimas. Está toda esta gente que comparte frases célebres, muchas veces inventadas, que me parece una práctica en red fascinante. Daría como para hacer otra tesis sobre la gente que hace frases, inventa frases. Están todas no sé si saben esto de NaNoWriMo, ¿alguien le suena? ¿Qué es esto? O por lo menos, si alguien levanta la mano, ¿alguien le suena o no? Bueno, NaNoWriMo es una cosa que inventaron en Estados Unidos, Hank Green y John Green y otra gente, que consiste en un reto para escribir una novela de 50,000 palabras durante un mes, que es el mes de noviembre. Entonces, a partir de ahí empezaron a organizar foros donde la gente se encuentra y se da como ánimo unos a otros, y la idea es, obviamente, es un primer borrador. Entonces, y todos los días suben como su progreso, cuántas palabras escribieron, y el objetivo es 50,000 palabras en un mes. Luego está toda la gente que escribe fanfiction y que hace crossovers. Por ejemplo, aquí este es como Sherlock Holmes más Star Wars, ¿no? Y esto se da en prácticas de arte, prácticas de diseño, prácticas de escritura, todo este mundo. Y luego están los clubes de lectura virtuales, que ahora con la pandemia todos tuvimos que hacer este tipo de cosas. Curiosamente, muchos canales de booktubers han ido evolucionando hacia este tipo de espacios de lectura compartida y de clubes de lectura. Algunos de ellos con membresías de pago a través de Patreon o del mismo YouTube, y otras totalmente gratuitos. Ahora hablaré un poco de estas experiencias que se parecen mucho a lo que ustedes hacen, ¿no? Entonces, para ponerle palabrotas académicas, estamos hablando de una cosa que llamamos hipermediatización de la lectura, ¿no? El concepto de hipermediatización se refiere a cómo los medios digitales, o en general las redes sociales y en general todos los medios, cada vez más estructuran distintos aspectos de nuestra vida, ¿no? Podemos hablar de la hipermediatización de la política, por ejemplo, como cada vez más la disputa de los partidos y la lucha por el poder se libra también en los medios y en las redes y en la discusión alrededor de esto, para bien o para mal. Vamos a decir, hay gran ambigüedad en las implicaciones culturales que esto tiene, ¿no? Pero las prácticas de lectura están pasando lo mismo. Y esto plantea algunos desafíos. Aquí he puesto la imagen de Fortnite como un ejemplo que me gusta para hablar de estos desafíos, porque una de las cosas que todos sentimos es que el libro ya no es el centro de la cultura. Y nos puede parecer más, o nos puede parecer mal, o nos puede parecer bien, o nos puede parecer... pero es la situación de la ambigüedad de nuestro presente, y a mi hijo le interesa mucho más Fortnite que los libros. Y como tiene 10 años no lo dejo jugar todavía a Fortnite, y eso lo frustra mucho, pero le interesa mucho esto. Pero hay también una serie de cruces ahí con personajes que vienen de Marvel, de los cómics, de las películas, con una complejidad enorme, y eso nos reta a pensar en concepciones amplias de texto, ¿no? Tenemos que pensar en textos que incluyan sonidos, que incluyan películas, que incluyan videos, que incluyan videojuegos, que incluyan muchísimas cosas, ¿no? Otro desafío es que el ecosistema mediático es muy, muy complejo, muy cambiante, está constantemente
mutando, y muchos de los mundos narrativos en los que viven los adolescentes son transmediales, se expresan en distintas plataformas con la propia participación de ellos. Y otro desafío es que han aparecido espacios de mediación lectora desinstitucionalizados, que lo de BookTube es uno de estos casos. Es decir, la escuela, la familia, las bibliotecas ya no son las únicas instancias mediadoras, y ahora los y las lectoras construyen sus propios espacios. Y por lo tanto, una pregunta es, ¿qué tenemos nosotros que hacer ahí? A veces deberíamos intervenir o no debemos intervenir, ¿cómo dialogamos? ¿Desde qué posición? Y esa es una de las preguntas que quiero lanzar para que después hablemos cómo dialogar un poco estas cosas. Yo creo que estas prácticas tienen tres rasgos fundamentales. Una es el énfasis en la emoción, el énfasis en que de lo que se trata es de compartir lo que los libros nos hacen sentir, y más que de un análisis necesariamente crítico, sesudo sobre lo que significa tal o cual texto, ¿no? Estas prácticas buscan compartir y contagiar la emoción de la lectura. La otra es la pertenencia. Esta fotografía son de chicos en una convención disfrazados de personajes de Harry Potter, y todos los rituales que además en la adolescencia y en la juventud son tan importantes de sentirse parte de algo. Y en el caso de los booktubers, una de las cosas más increíbles para mí es que han puesto su identidad como lectores como el rasgo distintivo de su personalidad y de su pertenencia frente a otros, ¿no? Decir, bueno, a ti te pueden gustar los videojuegos y otras cosas, y sí, a mí también me gustan los videojuegos, o me gusta la música, o lo que sea, pero en realidad yo soy lector, o yo soy lectora, y esto es lo que a mí me gusta y me parece sumamente relevante. Lo podemos ver en otros espacios. Por ejemplo, esta es una librería en Estados Unidos haciendo una campaña también contra Amazon, y también me dio mucho gusto que ahí el libro de Jorge Carrión contra Amazon esté circulando por ahí, porque precisamente es desde otro espacio cultural la reivindicación también de la pertenencia, es decir, de cómo comprar Amazon no te hace parte de nada, pero comprar en la librería de tu barrio y participar en las actividades que ahí se hacen te hace parte del tejido de tu comunidad. Es otra forma en la que la pertenencia es tan importante. Y la tercera, que es un gran desafío, es que la lógica comercial de las plataformas digitales y de las editoriales y de otras industrias culturales están mezcladas con estas prácticas. Algunos booktubers, ahora hablaré un poco de esto, son minoría, pero algunos reciben libros de las editoriales porque quieren que los promocionen o reciben para que los mencionen en Instagram o en otras cosas. Y por lo tanto son espacios siempre un tanto ambiguos entre qué tanto es realmente producto de su propio interés o qué tanto hay ya ahí la mano de alguien más que está metiendo eso. Y eso es también creo que una de las cosas, uno de los grandes desafíos de la cultura contemporánea, ¿no? Esta sensación de que la publicidad y los negocios se meten en todos lados, y ahora hasta cuando vas al baño hay publicidad. Cuando los varones vamos a orinar, hasta en los baños te ponen, mientras estás orinando, te ponen un anuncio y dices, bueno, no me pueden dejar en paz ni un momento. En fin, vamos a hablar un poco de booktubers para entrar en... Yo, en paralelo con esto, hice un trabajo estadístico con más o menos 464 canales de booktube en lengua española. Los países donde más canales encontré son básicamente México, España... México y España son como los más fuertes. Y después, como en un segundo lugar, en una segunda división, vamos a decir, Perú, Colombia, Argentina. Y esto ya nos habla también un poco de cómo BookTube es un fenómeno que también está vinculado a los centros de poder cultural en Iberoamérica. Si hiciera un análisis, no tengo datos para afirmarlo, pero si hiciera un análisis aún más detallado, casi podría decir que de México se concentran en la Ciudad de México, en Monterrey
en Guadalajara, donde está la Feria del Libro, que es muy importante, y luego, si fuera en Colombia, probablemente es en Bogotá, en Medellín, en Buenos Aires. Es decir, es un fenómeno que está vinculado a los centros de poder cultural, ¿no? La mayoría son mujeres, muchos, un porcentaje menor de varones. Están entre los 20 y 29 años de edad, aunque esto está cambiando porque también gente más vieja nos estamos sumando a estas cosas y está creciendo mucho la diversidad de canales. Y un dato que me ha parecido muy importante es 67% cursa o ha cursado estudios universitarios, que esto también es súper consistente con todas las encuestas de hábitos de lectores que han dicho desde hace ya muchos años que la escolaridad es el factor que determina la lectura. Y eso me parece que debería a todos ustedes darles un ánimo y un plus sobre la importancia de su trabajo, a pesar de que en el día a día no se aprecie. Es decir, el trabajo de hormigas que hacen todos y todas ustedes es súper importante en el largo plazo, ¿no? Después, otra cosa que hice fue organizar estos 464 canales del más popular al menos popular. Los organicé y lo que aparece es que hay una polarización enorme, ¿no? Es decir, hay un porcentaje muy pequeño, el 20% de canales más populares, es decir, concentran el 92% de las vistas y el resto, es decir, la gran mayoría de canales tiene muy pocas vistas y muy pocos suscriptores. Esto tiene que ver con otros debates sobre el papel que están teniendo las plataformas sociales, las plataformas digitales y los algoritmos en la concentración de la atención sobre determinados productos culturales, y es una dinámica que se repite en muchas industrias culturales. En el cine igual, o sea, no sé si aquí pasa tanto como en México, pero en México de repente hay unos de estos complejos con 20 salas de cine y resulta que de esas 20, 15 son Avengers 17 y el resto, lo demás, ¿no? Sí, hay esta polarización de la atención. Y lo mismo en los bestsellers. Hace unos meses salió los libros más vendidos en España y resulta que son 3 o 4 títulos los que venden muchísimo y el resto pues están en esta lógica, ¿no? En términos de los booktubers, lo que yo he encontrado es que esto se traduce en que hay una presión sobre los más populares que se convierten en una especie de microcelebridades y se mezcla este mundo de vida con la cultura propia de YouTube, de soy muy popular, me siguen, tengo fans, todas estas cosas, pero eso en realidad son muy poquitos. La gran mayoría son gente que vive en la bibliofilia, que vive en el amor por los libros, que no gana dinero con esto, que no lo hace por esto, que está movido por otro tipo de motivaciones. Esto tiene que ver con la burbuja también de la que hablábamos de los algoritmos. Los algoritmos tienden a privilegiar siempre las mismas cosas y en detrimento de otras. Y una de las lecciones que tendríamos que pensar nosotros y también de cara a los chavales con los que trabajamos es cómo los ayudamos a encontrar cosas valiosas cuando todos los sistemas automatizados de las plataformas en las que navegan siempre les señalan el mismo tipo de cosas, ¿no? Es uno de los grandes retos que tenemos. Después quería detenerme un poco en el discurso. Otra de las cosas que he analizado es qué tipo de videos son, qué hacen. Y una de las cosas que son muy interesantes es que lo que he encontrado es que tienen una serie de géneros audiovisuales, distintos tipos de videos que son muy diferentes, que van mucho más allá de la reseña. Normalmente pensamos en que un booktuber es alguien que reseña libros, pero esta es solo una parte muy pequeña. En la imagen hay un ejemplo de una cosa que es un haul, que después se ha convertido en book haul. Casi todos los géneros que usan los booktubers son variaciones o evoluciones de otro tipo de videos que han hecho otros creadores. Entonces, los hauls son videos que empezaron con los y las bloggers de moda,
que iban a una tienda de ropa, se compraban ropa y después como la modelan ante la cámara y dicen, miren qué me compré, esta blusa, no sé qué, estas cosas. Y por supuesto la industria de la moda les regala ropa para que la vendan. Y lo que hicieron los booktubers fue decir, bueno, vamos a hacer lo mismo pero con libros. Esto es muy interesante porque los libros son libros que no los han leído. Es decir, son libros que los han comprado y entonces el discurso en esos videos tiene que ver con por qué los compraron, por qué les llamó la atención, diseño, una serie de cosas y también obviamente porque las editoriales se los regalan, ¿no? Y a las editoriales a veces les vale si hablan bien o mal de ellos porque lo único que quieren es que aparezcan porque como la gente de los departamentos de marketing tiene mentalidad de publicistas, solo quieren impactos y solo miden ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno. Esto pienso yo que es muy interesante para trabajarse en bibliotecas, por ejemplo, si se organizan dinámicas en las que ellos tienen, a partir de cierta información, que ir a la biblioteca, seleccionar libros y sin leerlos, argumentar por qué los han seleccionado, por ejemplo. Se podrían hacer book hauls haciendo este tipo de dinámicas, ¿no? A ver, vamos a hablar de, no sé, de insectos. ¿Qué información hay en las bibliotecas sobre insectos? Ve los libros, tráelos. No hay tiempo para que los leas, pero ¿por qué te llamó la atención? Escógelo. Y después todos estos procesos sobre los que ya se ha hablado, lee la contratapa, lee las solapas, porque y se podrían hacer videos que no tengan que ver con la reseña, sino con la fase previa, ¿no? La selección. Y así hay muchos otros videos. Uno de los que me resultan más, bueno, antes de brincar a hay un género propio que es, por ejemplo, el bookshelf tour, que es mostrar los libros que tienes en tu estantería y hablar con ellos, ¿no? Entonces, en el fondo, esto es viejísimo. Es la bibliofilia que tiene centenares de años. Los coleccionistas de libros son iguales que nosotros. Bueno, que yo, me gustan los libros, me gusta coleccionarlos, compro libros que no leo, tengo muchísimos libros en mi biblioteca que no he leído, que tengo pendientes, son iguales. Nada más que lo graban en video y hacen conversaciones sobre eso. Curiosamente, en la pandemia, como las editoriales no podían promover sus libros, son cuatro fotogramas de videos de literatura Random House que hizo que sus autores hicieran lo mismo, ¿no? Entonces, aquí Martín Caparrós, Nuria Lavari, Nona Fernández y Eide Rodríguez hacían lo mismo, hacían bookshelf tours en sus casas, claro, porque estábamos todos encerrados y la industria tiene que mover y the show must go on, y entonces fue como una estrategia, pero se la copiaron de los otros, ¿no? Ahora hablaré de otros géneros, pero quería detenerme en esta idea que para mí también ha sido muy importante y creo que puede ser muy sugerente para el trabajo que hacen ustedes, que es el concepto de contrato de enunciación, que es un concepto que viene de Eliseo Verón, el semiólogo argentino, que él dice que todo discurso mediático construye una imagen de quién es el enunciador, quién es el destinatario y qué tipo de relación se establece entre ellos. En el caso de Verón, él hizo un análisis sobre las revistas femeninas en los años 80, Cosmopolitan, Marie Claire y otras cosas, para ver cómo construían esta relación. Y en el caso de Cosmopolitan era una relación que su novedad consistía en que establecía una especie de contrato como cómplice. Hay otras revistas más tradicionales, eran como, yo te voy a decir a ti lo que tienes que hacer para estar guapa, o para tener clase, o para lo que sea. Y Cosmopolitan innovó estableciendo una especie de contrato en la que la revista era como cómplice, queriendo invitar a las mujeres a que se liberaran y que hicieran lo que supuestamente ellas querían, y nosotros, la revista, somos como tus ayudantes. No te vamos a decir qué hacer, sino te vamos a acompañar en este proceso para que somos como amigas, ¿no? La revista y tú. En fin.
Este era solo un ejemplo para explicar esto. Y yo lo que he usado es esta misma noción para establecer qué tipo de contrato contienen los videos de los booktubers. Y en ese sentido, ahí sí depende mucho de cada canal y la personalidad de cada booktuber, porque van construyendo distintos tipos de enunciación. He encontrado estos, que son como los más prominentes, ¿no? El contrato de fan, el de coleccionista, el de promotor. Una subdivisión del de promotor es el de embajador, y esto se refiere cuando están hablando de marcas comerciales. De autor, pues hay algunos booktubers que se sitúan como autores, otros son como amigos, por ejemplo, cuando hablan de cosas que no tienen que ver con libros, sino que hablan de sus cosas, o fui a la librería y me pasó esto y esto y esto, y el tipo de interacción que se suscita en la sección de comentarios es mucho más como de amigos que están platicando cosas. Hay algunos como de maestro y hay otros como de crítico, ¿no? Los más prominentes que he encontrado es el de fan y el de promotor, ¿no? Esta imagen es un video de Martí Tara, que es una booktuber española, que tiene muchos videos sobre Harry Potter, ¿no? Y entonces es un contrato muy diferente al de la crítica, porque no se trata de decir por qué Harry Potter está bien o está mal, o cuál es su valor literario, o reseñarlo. Aquí el destinatario ya leyó la obra y es entre iguales. Tú y yo somos fans de Harry Potter, y entonces en este video lo que vamos a hacer es compartir y enriquecer nuestra pasión compartida, ¿no? Y entonces se habla de distintas cosas, y en la sección de comentarios uno puede leer cosas que tienen que ver con códigos particulares de la gente que ha leído esto, y si no has leído la obra o no entiendes, pues estás perdido, ¿no? Yo creo que es un tipo de contrato que es el contrato que se busca en los clubes de lectura. Se busca que haya un espacio entre horizontales, entre amigos y amigas para eso, porque además es lo más poderoso entre jóvenes. Si tus amigos les parece guay leer, pues a ti también te va a parecer guay, y eso genera una dinámica súper poderosa. Quiero poner este otro ejemplo porque complejiza un poco el tema. Este es un video que es un book tag. ¿Alguien sabe qué es un book tag? No, más o menos, a ver si alguien levanta la mano para saber. Bueno, un tag es, en Internet, es cuando hay una especie de juego a partir de preguntas o consignas que funciona a partir de nominaciones. Entonces, hay una serie de preguntas que yo tengo que responder, y después de que yo las he respondido, esto empezó en los blogs, y después pasó a YouTube, nomino a fulano o a sutana para que hagan su propio video respondiendo las mismas consignas. De modo que es un juego comparativo para ver quién ha hecho estas cosas. Hay muchos tipos de book tags, y puede ser una dinámica también muy interesante para trabajar en los clubes, porque hay book tags, por ejemplo, de relacionar libros con canciones, o libros con emoticonos, o libros con muchas otras cosas. En este caso, esta chica, Claudia Reed Books, hace un book tag que lo compara con un musical de Broadway que se llama Hamilton. Les voy a poner solo unos fragmentos. Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Clau y en esta ocasión estoy muy emocionada porque al fin les traigo el book tag de Hamilton. Hace meses quería hacerlo y por una que otra cosa no había podido, pero al fin. Si me siguen en Twitter ya sabrán lo mucho que amo Hamilton. Ahí les hago spam todos los días, me la paso poniendo tweets y me la paso poniendo pedazos de canciones. Esto es una obsesión, se ha hecho parte de mi vida. Mi vida se volvió un musical desde que encontré Hamilton. Y para los que no saben qué es Hamilton, como ya dije, es un musical que ahorita está en Broadway y se trata de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, y nos cuenta su vida desde que llegó a Nueva York, cómo conoció a su esposa y cómo hizo muchas cosas importantes por Estados Unidos. Y sé que podrá sonar aburrido, pero no lo es. De hecho, cuando le conté el musical a Raiza, Reni y Alberto y Reni se burlaron de mí y me dijeron: sí, claro, un musical de historia de Estados Unidos. Y yo, pero no comprenden, tienen que escucharlo. Hice que lo escucharan y ahora están obsesionados.
Y eso que yo nunca he sido una persona muy fan de los musicales, pero Hamilton es la excepción a la regla. Despierto con Hamilton, paso el día con Hamilton, duermo con Hamilton, todo es Hamilton. Y podría pasarme horas aquí frente a la cámara hablándoles de lo maravilloso que es Hamilton, pero el video sería aún más largo de lo que ya creo que será, porque aceptémoslo, este BookTok también es una excusa para bailar y cantar las canciones de Hamilton frente a la cámara. Y no lo hice de una forma moderada, ya se los advierto. El BookTok lo creó Maureen, yo lo cambié un poquito, quité unas canciones, agregué otras canciones, pero sí, basta de hablar y ahora sí vamos a empezar. Bueno, no lo voy a poner todo porque nos podemos pasar aquí mucho tiempo. Pero bueno, pueden ustedes ver, aparecen las marcas, la marca de la emoción, la marca de la pertenencia. Me encanta Hamilton, es lo máximo. Estoy muy identificada, estoy obsesionada con Hamilton, demás cosas. Y lo que a mí me parece muy interesante es que es un video que relaciona libros con otro producto mediático que tiene su propia complejidad. Es un musical que se presenta en Nueva York que mezcla en rap, que eso no lo dijo ella, pero es un musical de rap que sobre la vida de Hamilton, que es uno de los padres de la Constitución americana y la guerra de independencia de Estados Unidos. Si se fijan, hay una complejidad grande de textos y de referencias que están detrás del tag, y después hay todo un arco narrativo en el musical. Después yo lo escuché un poco por curiosidad y está bastante bien. Ha habido discos de homenaje a Hamilton y demás cosas. Y a partir de este mundo de vida de ellos, se construye un texto que se trata de celebrar eso y de construir relaciones significativas, ¿no? Básicamente. Por eso digo que es un contrato de fan en este caso, ¿no? En este caso, en concreto el de Hamilton, se mezcla también un poco con el de promotor, porque se trata también de invitar a otros a que lean o a que escuchen la música, ¿no? Este otro portada de esta otra chica mexicana que se llama Sputnik, que me gusta mucho su canal, libros que me sanaron un poquito el alma, ¿no? Hay otra vez este tono como somos amigas, no es el crítico literario que te va a explicar, sino estoy aquí para compartirte un poco como amiga, como amigo, estos libros que me gustan, y de lo que se trata es de compartirte mi pasión, ¿no? Las diferencias con la crítica es que se definen a sí mismos como promotores de la lectura, no como críticos, es decir, en general siempre repiten que les gusta compartir la pasión por los libros. Les molesta mucho, cuando los entrevisté, cuando en los medios son como encuadrados como los nuevos críticos literarios. Les molesta muchísimo porque sienten que el mundo mediático y el mundo de los adultos los pone en un sitio que ellos nunca han elegido. Una de las cosas que a mí me costó trabajo es que no hay casi reseñas negativas. Yo decía, ¿por qué no? Si en internet ahora está muy de moda el tirar hate, ¿no? ¿Por qué no hay? Y uno de ellos me dijo, es que editar toma mucho tiempo y la verdad no quiero dedicarle tanto tiempo a editar un video, es una cosa muy laboriosa por algo que no vale la pena. Pero hay tantos libros buenos que prefiero hablar de libros que sí valen la pena, ¿no? Y como yo había pasado más de una tarde editando, lo entendí muy bien. Ventajas de la etnografía. Es decir, hay un lugar de enunciación diferente, que es el de amateur en el sentido de la palabra amante, ¿no? Amantes de los libros, ¿no? Y esto es muy poderoso. Y entonces, una de las preguntas que yo lanzo un poco a ustedes es qué tipo de contrato tenemos nosotros con las y los jóvenes, ¿no?
Para mí esto es una de las preguntas claves. ¿Qué tipo de relación, es decir, volviendo a la definición de Eliseo Verón, qué tipo de, cuando nos relacionamos con ellos o cuando organizamos cosas, en qué tipo de enunciador me construyo, qué tipo de destinatario es y qué tipo de relación construimos? Me parece muy importante, ¿no? Y aquí, apelando al santo patrono Paulo Freire, la pregunta en general es que qué podemos aprender de ellos y qué podemos aportar nosotros a partir de distintos marcos, ¿no? Voy aquí a ponerles un video satírico, espero que nadie se ofenda. Este es un booktuber que se llama Josu Diamond, que ahora se ha pasado a TikTok y que hace algunos videos satíricos sobre, llama el Departamento de Lenguas. Venga, chicos, vamos a poner con el examen ya de la lectura obligatoria. Bueno, lo voy a dictar, ¿vale? Pero no me ha dado tiempo a imprimir las fotocopias. ¿Os ha gustado, este clásico del siglo XIII escrito en castellano antiguo y latín? ¿De qué color es la camiseta del hijastro de la sobrina de la prima de la madre de la protagonista que aparece en el segundo acto? ¿Por qué crees que el autor de este clásico escrito en latín del siglo XIII utiliza la metáfora de la nieve en la segunda página, tercer párrafo? No, es que si no te has leído el libro, cariño, yo no puedo hacer nada. ¿Perdón? ¿Que no te ha gustado? Estamos hablando de un clásico, ¿vale? Es un clásico, si no sabéis apreciarlo, vais a suspender. No, es que no voy a aceptar ningún tipo de preguntas. Os habéis tenido que leer este libro y lo habéis tenido que disfrutar porque es un clásico. No hay más. ¿Cómo? ¿Que te parece mucho tener que analizar un fragmento del libro? Pues hija, es que si no, no fomentamos la lectura. Tienes que analizarlo, separarlo por sílabas, todo, hija. No, es que esto te va a servir mucho en la... Bueno, en su perfil pueden ver más videos, pero en fin, una de las cosas que me he encontrado es esta visión llena de supuestos, que yo lo he puesto aquí como ejemplo de un poco el contrato que a veces establecemos desde las instituciones escolares con ellos. Es precisamente un contrato distante, no hay ninguna cercanía, está mediado por la obligación, está mediado por unas jerarquías culturales fijas que nunca se cuestionan. Te tiene que gustar porque además puestos. Este meme también lo he puesto como uno de los errores que me parecería también que es ahora como todo se trata de lo nuevo, bueno, vamos a comportarnos así como en México decimos chavorrucos, que es como chavales viejunos, ¿no? Bueno, me parece que cuando preguntamos por los contratos no estamos hablando tampoco de esto, ¿no? Creo que el trabajo que ustedes hacen es muy importante y aquí yo lanzo una serie de ideas para ahora el diálogo, ¿no? Otra vez apelando al santo patrono Paulo Freire. Esta pedagogía de la escucha y de las preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si dejamos que ellos escojan los libros? Es una cosa que nos cuesta trabajo. Que ellos escojan los libros. ¿Y qué pasa si escogen libros que nos pueden parecer que son una basura total? Habría mucho que hacer también si establecemos las preguntas adecuadas y a partir de ahí construimos una mediación. Hay un ejemplo que no voy a poner aquí de una booktuber mexicana que se llama Valentina, tiene un canal que se llama Librero de Valentina, es una señora ya más grande, como de mi edad, como cuarentona. Y en ese sentido desentona como respecto a la primera generación de booktubers que eran más chiquitos, ¿no? Y ella hizo una reseña negativa de esta saga que se llama After, que está muy de moda, haciendo una crítica más desde la perspectiva de género y desde la perspectiva de los roles de sumisión y básicamente de amor romántico muy tóxico que en su opinión promueve la obra, ¿no? Y lo que a mí me pareció muy interesante es que ella decía, este libro no deben leerlo menores de edad porque es muy tóxico y van a naturalizar los roles de género
y no me gustaría que mi hija lo leyera, etcétera, ¿no? Y alguien en la sección de comentarios le respondió y se armó una conversación muy buena que le dijo una chica, le dijo, es que yo leí After y gracias a que leí After entendí qué es lo que yo no quiero en una relación. Es decir, no porque After represente una relación muy criticable, significa que yo me voy a identificar con el personaje como si fuera... yo tengo capacidad de leerlo y precisamente porque leí este libro sé que no. Y la chica decía, y creo que todos los adolescentes deberían leer este libro precisamente porque a través de ese libro podemos entender esto. Y a mí me hizo pensar mucho esto, ¿no? A mí me interesa mucho el acompañamiento socioafectivo a los lectores, a las lectoras, y es algo que ustedes hacen y que me parece muy importante, porque la lectura sigue siendo una actividad marginal respecto a otros consumos culturales. Ahora no tengo datos, pero en mi equipo de investigación, en la Pompeu Fabra, han estado involucrados en un proyecto de análisis de consumo mediático de jóvenes. María José Massanet, me parece que ya les he hablado de esto. Y una de las cosas que aparecieron es que hay un sesgo de género muy marcado. La lectura aparece asociada más a chicas, la lectura y la escritura de fanfiction, y los hombres están más como en los deportes y en los videojuegos, ¿no? Y en mi casa pasa lo mismo con mi hijo mayor. Hay como una inercia cultural que está ahí y bueno, mi compañera y yo tratamos de acompañarlo, de llevarlo a otro lado. Pero ahí hay algo que está latente en la cultura que me parece que necesitamos poner atención. Hay un proceso de bullying, que hay otros videos que tampoco voy a meter aquí, que hablan de cómo a los lectores y lectoras se les sigue tratando como empollones, como ñoños, diríamos en México. Es decir, hay una serie de condiciones que en el mundo de vida de los adolescentes es muy importante acompañar y me parece que seguramente ustedes tienen muchas experiencias y anécdotas que compartir para eso, pero es súper importante. Otra idea es el debate sobre qué significa la calidad literaria, porque en efecto yo creo que no todos los libros tienen el mismo valor literario y Marta Sanz esta mañana hablaba un poco de eso y no todas las formas de leer son igualmente profundas, igualmente válidas, pero es muy importante problematizar eso y eso no lo van a encontrar los chicos en las redes. No es algo que se esté dando en automático ahí y que hay que tratarlo desde otro contrato de enunciación, ¿no? Desde otro espacio. Y también muy importante sobre cómo se construyen estas nociones de calidad y como sobre todas las viejas jerarquías culturales que son súper importantes. Una de las cosas que más me gusta de los booktubers es que estas tonterías de literatura en serio y literatura de segunda, o sea, es decir, ciencia ficción, terror, fantasía, ellos pasan de eso y me parece genial. Y me parece que también tiene que ver con un cambio más amplio que estamos viviendo en la ruptura de las jerarquías culturales, ¿no? Por ejemplo, el caso de que Úrsula K. Le Guin sea ahora una gran autora que la apreciamos y la empezamos a valorar mucho más en el lugar del canon que siempre debió estar, aunque toda su vida estuvo como un poco relegada porque pues escribía cosas de fantasía, ciencia ficción, ¿no? Este tipo de cosas son muy importantes trabajarlas. Y luego el tema en general de alfabetización mediática, los consumos de lectoescritura están ligados a esta serie de cosas, están ligados a muchas, a los soportes, a las plataformas, a cuestiones de privacidad, a cuestiones de trabajo con la imagen propia, con la construcción de la fama y del dinero online y todas estas cosas, este sueño de ser youtuber, todas estas cosas como instalados ahora en el imaginario de muchos jóvenes, ¿no? Y me parece, son algunas de las cosas que creo yo que habríamos de discutir. Y bueno, creo que todavía hay tiempo para hablar y entonces la idea es que ahora hablemos, ¿no? Muchas gracias.
Moitas grazas. Pois si temos un tempo para que interviñades, se vos apetece. Hai por aí un par de micros, así que si queredes ergue de la man e vos achegan un micro. Creo que hay un par de micrófonos por ahí. Hay que ser pacientes para que llegue Ahora ahí. que os vemos. Cansados, sí. Incluso para facer preguntas. Ali, vai a ver unha. Eso. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la charla. La pregunta que quería realizar es, ¿a qué crees que es debido este 20% de los booktubers que concentran el 80% de las visitas? ¿Cuáles crees que son las razones de que tengan tanto éxito? ¿Es una calidad a nivel de la reseña que hace o son otras razones? Bueno, es la pregunta más difícil. Bueno, yo creo que hay varios factores. Hay un factor que es una cosa que en YouTube importa mucho, que es el carisma, ¿no? No solo en YouTube, en realidad en muchos sitios importa. En las aulas también lo vemos. Todo el mundo, todos tienen experiencia de cómo hay chicos o chicas que tienen ciertas habilidades para hablar o para desenvolverse, para que se sienten cómodos en los grupos y que atraen la mirada de los demás, ¿no? Entonces, en general, eso pasa. No sé, hace unas semanas se emitió esta entrevista de Jordi Évole con Ibai Llanos. No sé si quién la vio en Salvados o cómo se llama, no me acuerdo. Bueno, pero cuando yo le veía, es que el chico es encantador, es el típico que si lo vieras en un bar, es el alma de la fiesta. Hay un componente de eso. Me sucedió una vez con Fa Orozco y con Javier Ruescas en la Feria del Libro de Guadalajara, que estaba lleno el aula y estaban ahí hablando y son realmente muy simpáticos. Entonces, producen algo así. Eso es un componente. Otro componente, indudablemente, es que son guapos y guapas. O sea, y esto también tiene que ver con una reflexión más amplia sobre el papel que tiene el cuerpo y los estándares de belleza en la construcción de este carisma, indudablemente. Hay un componente de clase social también. Es decir, en el caso de México, muchos booktubers son de familias con dinero que les permiten tener un hobby, que les permiten tener una habitación propia, hay un entorno familiar que les permite tener una cámara de grabar y comprar libros, ¿no? Y en otros casos no. Es decir, esto tendría que ver con ciertos componentes ahí de la persona que se pone frente a la cámara. Y luego hay otros componentes que tienen que ver con la lógica de las plataformas, claramente, con quién llegó antes y con cosas técnicas que además en general todos los youtubers tienen que aprender a hacer, que es cómo hacer una buena miniatura para que llame la atención, cómo titular, qué longitud debe tener el vídeo, cómo debes editarlo, sí, cosas más técnicas de la manufactura técnica del video. Y luego los algoritmos. Claramente la polarización está movida por los algoritmos. Es decir, a YouTube le interesa que nos quedemos el mayor tiempo posible ahí y por lo tanto recomienda aquellos videos que tienen cierto éxito previo o el canal ya tiene cierta posición previa. Entonces, en la medida que ellos consiguen estar bien considerados por los algoritmos, el algoritmo va a recomendar más sus videos y se ven más y se va construyendo esta burbuja. Al mismo tiempo, si buscas BookTube en el buscador, aparecerán los mismos estos canales porque la lógica de los buscadores de YouTube y de Google es que siempre lo más popular va hasta arriba. Entonces, se va construyendo una
cosa, una burbuja. Hola, buenas tardes. Casi se me escapa el gallego. Alrededor del tema de la calidad literaria, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer cuando tú le presentas a los chavales o al grupo del club de lectura buenos libros o libros que son clásicos? Y aquí me estoy acordando otra vez de ese vídeo que se puso, humorístico. ¿Qué se puede hacer cuando tú lo que estás intentando es dar a conocer ese clásico de la literatura o ese buen libro y, sin embargo, la cosa como que no acaba de cuajar, pincha? Sí, no sé, supongo que sería no sé, una buena pregunta para conversar entre todas. No sé cuál sea la receta y supongo que nuestro trabajo probablemente en toda la vida será ir encontrando esos mecanismos. No lo sé. Yo creo que una cosa importante es partir a veces de la realidad de ellos, de sus deseos o de sus intereses, y a partir de ahí mediar y negociar, un poco como han hecho a veces. Supongo que será escoger una serie de cosas y dar una serie de opciones preescogidas para eso, o qué te interesa a ti y a partir de lo que te interesa a ti, pensar en qué puede ser. No sé. Yo he pensado que, por ejemplo, ahora que están muy interesados en Fortnite, que es un juego que a mí no me espantan las pistolitas. O sea, eso no me... A mí lo que me espanta es la mecánica de juego, la mecánica que además me parece súper neoliberal, en el sentido, sálvese quien pueda, ¿no? O sea, tú caes a una isla y tu trabajo es sobrevivir y nadie es tu amigo, todos son tus enemigos y si te descuidas, te matan, ¿no? Básicamente te eliminan y todos son potencialmente traidores. Bueno, de ahí al Señor de las Moscas hay un brinco, pero cómo hacemos para dar el brinco, pero no sé. O de ahí incluso a los Juegos del Hambre, que es más comercial y que probablemente los puedas pillar un poco ahí. No sé, de ahí hay un brinco. O sea, ¿cómo sobrevives solo o sola? ¿Se puede o no se puede? El contexto pandémico ayudaría también a responder eso. ¿Podemos sobrevivir solos o solas? No sé. Lamento tener más preguntas que respuestas, pero... como todos. A raíz de todo esto que comentabas, tengo dos preguntas para ti. Una en relación con la adaptación a otras plataformas, como por ejemplo Twitch, de estos formatos, porque es cierto que YouTube, al fin y al cabo, es algo gratuito, a priori para los usuarios que lo consumen, aunque hablas de estas membresías, etcétera, ¿no? La mayoría de los youtubers se han adaptado a Twitch, porque es un concepto que les permite un pago diferente. ¿Por qué no lo han hecho la mayoría de estos booktubers? Porque realmente para interactuar con la comunidad, como tú hablas, el formato esencial actualmente es Twitch, no es YouTube, ¿no? Y ellos no lo están utilizando. Y la segunda tiene que ver un poco con la creación del canon, ¿no? Porque realmente los que han creado tradicionalmente este canon es la crítica literaria. Y aunque ellos afirman que no se quieren autoconsiderar parte de esta crítica literaria, sí que son creadores de canon, me refiero. A día de hoy, los que realmente van a marcar la diferencia entre un libro se ha vendido o no en un círculo adolescente son estos youtubers, mucho más que esos críticos que lo eran anteriormente. Sí, tienes toda la razón. Voy a empezar por la segunda pregunta. Algunos de los canales que más me interesan o que me han gustado más forman parte de un colectivo feminista en México que se llama Libros Before Tipos, que son como alrededor de 14 chicas que tienen canales de YouTube y también están en Instagram y están en otras cosas y algunas tienen blogs escritos, no todas son en video. Y a mí lo que me gusta mucho es que ellas se dieron cuenta que tenían este poder y entonces han hecho una serie de iniciativas para promover la lectura de mujeres olvidadas por el canon.
y entonces han hecho una serie de iniciativas. Entonces hacen, por ejemplo, un club de lectura que, por eso insisto, la bibliofilia tiene muchos años y hay todos los puntos de conexión con lo que ustedes hacen, ¿no? Entonces leen una vez al mes un libro escrito por una mujer y una vez al mes se reúnen a través de Hangout o de Google Meet, ahora se llama, en el canal de una de ellas, y eso va rotando, y hablan y discuten ese libro. Y durante ese mes usan un hashtag para discutir en Twitter y en no sé qué rollos. Luego tienen un maratón de lectura en diciembre que se llama Maratón Guadalupe Reinas. En México hay una broma que es que el Maratón Guadalupe Reyes, la Virgen de Guadalupe es el 12 de diciembre, y el Día de Reyes, bueno, pues el 6 de enero. Entonces, en general en México decimos, no, el Maratón Guadalupe Reyes es ya cuando se acabó el año, en realidad. Y entonces ahora a partir del 12 de diciembre vamos a emborrachar hasta el día 6 y ya en enero empezará el año de verdad, ¿no? Entonces ellas parodiaron esto diciendo el Maratón Guadalupe Reinas, y entonces, en este periodo que además coincide con vacaciones escolares y laborales, promueven una lectura intensiva en maratón de mujeres. Y entonces tienen distintas consignas y cada año sacan unas consignas distintas. Un cómic escrito por una mujer y una novela histórica escrita por una mujer, o una novela que la protagonista sea una mujer trans. O sea, sacan una serie de consignas y cada quien lee y comparte lo que hace, ¿no? Entonces, es un buen ejemplo de cómo algunas se han dado cuenta que sí tienen este poder de prescripción y están interviniendo deliberadamente en el canon. Y la primera pregunta sobre la plataforma, algunos se están moviendo a Twitch, sí se están moviendo a Twitch por el tema de la monetización, de las membresías, pero está pasando otra cosa que no necesariamente, que tiene que ver con, yo creo que con el efecto, o con lo que Twitch ha hecho en el ecosistema de medios, que es que se juntaron dos cosas. YouTube cambió sus políticas de pago de monetización por anuncios. Entonces, muchos creadores de contenido empezaron a ganar menos dinero y estaban como inconformes. Y Twitch les ofrecía esta posibilidad de ganar dinero a través de membresías. Entonces, muchos se movieron. Ante esta tendencia, que insisto, esto no tiene que ver con los booktubers, porque en realidad los booktubers para YouTube son una cosa muy pequeña. Digamos, donde está el negocio es en otros sitios. Lo que ha hecho YouTube es abrir un sistema de membresías dentro de la propia plataforma, donde los propios suscriptores puedan pagar, y ha desarrollado otras herramientas para hacer también transmisiones en directo desde YouTube. Se está moviendo eso. Y hay otro tercer actor que es Patreon, que es este sistema de micromecenazgos que permite a artistas y a creadores de contenido recibir dinero de sus fans cada mes como por un pago, ¿no? No necesariamente online. Entonces, esto yo también lo relaciono con una tendencia más amplia en general en Internet, que nos hemos dado cuenta de que los contenidos gratis no son sostenibles en el tiempo, y que si queremos productos culturales de valor en Internet tenemos que pagar por ellos. ¿Por qué? Porque el modelo publicitario no alcanza, y porque el modelo de negocio publicitario se lo comió para Google y Facebook, y se quedaron con todo el pastel. Y entonces ese dinero no alcanza. Entonces, por eso necesitamos pagar por periodismo de calidad. Por eso los medios independientes nos están constantemente diciendo paga, contribuye, y eso desde el New York Times hasta el diario.es o lo que sea, ¿no? Animal Político en México, etc. Es decir, tenemos que pagar, y los mismos creadores de contenido están sucediendo lo mismo. No pueden vivir en la precariedad y por lo tanto necesitan cobrar en algún sentido. Y yo creo que esa es una de las cosas que está pasando con Twitch. Y ahora TikTok, que no sé, TikTok es un enigma, todavía no entiendo. ¿Dónde estamos? Creo que nadie. Podo preguntar en cantos dos vosos centros se fan booktubers? Máis, non? Yo sí, yo lo llevo haciendo varios años con ellos.
Quiero decir, como yo no planteo exámenes de lectura, planteo, por ejemplo, cada evaluación con libro de lectura obligatorio, sí que planteo actividades diferentes y sí que planteo siempre entre ellas un booktube. Pero bueno, no lo subo a ninguna plataforma por todos los problemas estos que tienen que ver con la privacidad, etcétera, pero bueno, sí que me lo entregan, los vemos en clase, etcétera. Sí que lo llevo. Y pregunta, ¿dialogan y gestionan también sobre estos temas de privacidad? ¿Por qué no se sube? ¿Por qué si se sube, cómo habría de subirse o no? Sí, pero bueno, eso implica una serie de comportamientos digitales que también tienen que ver con las familias y con lo que les permiten subir o lo que no. Esto lo solemos hacer sobre todo con chicos de primero y segundo de la ESO, que bueno, muchos de ellos no tienen email propio, dependen mucho de la opinión de sus padres porque todavía no poseen redes sociales. Sí, no, pero no lo preguntaba por el hecho de subirlo. En general me parece correcto que no se suba. Más bien preguntaba como una ocasión más para ampliar las reflexiones educativas sobre lo que implica producir y consumir medios hoy. O sea, no necesariamente que lo suban, sino la posibilidad de discutir. A ver, ¿por qué no lo subimos? ¿No? ¿Por qué si lo subimos? ¿A quién le darían permiso? ¿A quién no le darían permiso? ¿Por qué le darían permiso? ¿Por qué no le darían permiso? Y a partir de ahí generar un debate sobre la privacidad, sobre la propiedad, quién es dueño legal de las cosas que subimos a Internet, cómo se gestiona nuestra identidad, cómo se gestiona la privacidad, cómo se gestionan los datos. En fin, lo preguntaba más por ahí, casi como para generar ideas. Hola. Quería preguntarte, ¿qué diferencia habría entre BookTag y Challenge? Porque más o menos me suena a lo mismo, ¿no? Sí, un challenge es un juego también, o sea, los dos son juegos. El BookTag es un juego que tiene que ver con responder verbalmente una serie de consignas o preguntas, y el challenge tiene que ver con hacer cosas. El más famoso challenge en Internet, o uno de los más famosos, era el Ice Bucket Channel, no sé si les suena, que era este reto de que te avientas una cubeta con hielo y era para concienciar sobre la investigación sobre ELA, me parece. Entonces, ese era un challenge. Entonces, no tiene que ver con responder preguntas, sino con hacer cosas. Y los booktubers también han hecho algunos book challenges, que son juegos y que también al interior de la comunidad han sido muy criticados porque a algunos no les gusta, les parece como muy infantil. Pero, por ejemplo, un juego te digo un libro, te doy una consigna, pero en lugar de que tú respondas, tienes que ir a tu estantería y buscar el libro y hacerlo, ¿no? O tienes que, te digo, libros de misterio, entonces tienes que ir a tu estantería, sacar libros de misterio y construir una torre de libros. O sea, son juegos que no tienen que ver con la lectura, sino son juegos. O sea, no sé, divertirse. Y por eso a algunos les parecen muy frívolos. Algunha máis? Pois un millón de grazas. Imos acabar cumprindo... perdón. Acá hai unha. Agora non é de... Perdón, outra vez el gallego. Agora non é de preguntar, era máis bien de responder. Al hilo de lo que decías de si se sube, si no se sube, si ese tipo de diatribas, vale, voy a dar un punto de vista. Por ejemplo, en nuestro centro, de nuestra biblioteca, no publicamos nada en ningún medio ajeno a la Xunta, lo cual nos deja totalmente capados y totalmente al margen de ese movimiento. Entonces, digamos, la discusión tiene que ser entre medios oficiales, ¿vale? Y luego los que estamos trabajando día a día con ello. Que ese tipo de comunicación no la hay. Entonces, de momento tienes unas consignas y, en principio, a menos que quieras desobedecer, tienes que seguirlas. De acuerdo, sí. Bueno, en todos lados hay limitaciones, digamos, políticas, normativas, que desconozco. O sea, cada quien tiene que seguir ciertas... Lo que pasa es que el sinsentido es que en los centros educativos no usamos unos medios que en el momento que los chavales salen de la clase los usan.
aquí no se puede usar porque la privacidad, no sé qué, pero los mismos padres permiten y los chicos además presionan porque quieren tener móvil, obviamente, y quieren estar en Instagram, en TikTok y todo el tema. Entonces, estamos construyendo comunidades educativas donde estos temas no se tratan por las razones que sea, pero que en la realidad de los chavales sí. Entonces, salen del aula y es un poco estas cosas. Entonces, más allá de si subir o no subir, etcétera, yo creo que hay una gran oportunidad para vincular preguntas educativas sobre esto, sobre cómo educación mediática en su sentido más amplio. No sé, el año pasado en una clase de educación mediática en la universidad, unas chicas desarrollaron un proyecto muy interesante sobre sexting, ¿no? O sea, sobre sexting seguro. Y entonces, que tenía que ver con el diseño de una serie de actividades, como si tú decides compartir fotos íntimas con alguien, en qué condiciones, cómo, qué sí, qué implica subirlas, qué implica no subirlas, cómo proteges tu identidad, se hace, no se hace, en fin, todas estas realidades, los riesgos, qué es delito, qué no es delito, cuál es tu responsabilidad ética si las recibes, en fin, que son las realidades con las que se topan muchos de ellos, ¿no? Sigue habiendo muchas preguntas que tenemos que seguir formulándonos día a día. Bueno, ahora sí se nos acabó el tiempo, así que muchísimas gracias. Gracias.